El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, celebramos la fiesta de Esteban, ¿no? El primer mártir, ¿no? Después de Cristo, ¿no? El primer mártir. Y algo que siempre me ha impresionado del martirio de Esteban es los que lo apedrearon, ¿no? O sea, esa escena. Y dentro de los que lo apedreaban, pues estaba un personaje muy conocido para nosotros, ¿no? ¿Saben cuál es, no? Saulo, que se convirtió en ¿quién? En Pablo. O sea, San Pablo fue testigo o cómplice de el martirio de Esteban. Impresionante, ¿no es cierto? Uno dice, ahí es cuando uno ve realmente que la misericordia del Señor no tiene límite, o sea que inclusive para lo que aparentemente no hay posibilidades, las hay, siempre las habrá. Pero esta fiesta y esta lectura de hoy, del día de hoy, nos invita, a mí me invita personalmente y yo creo que también a ustedes a empezar a darle prioridad a quién, a Dios, a mirar a Dios, a pegarnos a quién, ¿sí? A darle el primer puesto a Él, porque cuando uno empieza a darle el primer puesto, ahí es donde uno entiende al Señor de que aquel que ama primero a su padre, a su madre, o a sus hijos, o a sus queridos, antes que a mí no es digno de mí, ¿no? Ahí es donde uno lo entiende. No es que el Señor no quiera que uno ame a su familia, sino que uno entiende en el sentido de que muchas veces tú le entregas tu corazón a ellos, ¿sí? Y no vas a recibir de ellos lo que sí vas a recibir de Dios. No, a veces nosotros nos idealizamos nuestras familias, ¿no? A veces pensamos, idealizamos nuestras familias y que todo va a ser una maravilla, un ideal, Navidad, en estas fiestas, todos vamos a comer tranquilos, vamos a pasarla bien y a veces el reunirse uno en familia, a veces se genera tensión, a veces hay problemas, hay conflictos. A veces, ¿cuántos de ustedes hace años o hace meses no se hablan con el hermano, con la hermana, con el primo, con la prima o con el tío, con el abuelo? ¿Cuántos de ustedes de pronto a lo mejor no habrán hecho ni una llamada a un ser querido, a alguien que lleva su sangre? ¿Y cuántos de ustedes a lo mejor sí han pasado estas fechas y han pasado todas estas festividades con gente que no lleva su sangre, pero que usted considera como un hermano y que usted considera que se merece más su confianza que muchos de los que llevan su sangre, ¿no? O sea, es de pronto triste pensarlo así, pero es una realidad, es una realidad, es una realidad que va marcando nuestra vida y por eso dice el Señor, o sea, denle la prioridad en su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque si usted le empieza a dar la prioridad al ser humano, el ser humano tarde o temprano te va a fallar. Miren, yo soy un convencido, a mí, o sea, realmente el aplauso y la admiración es algo que agradezco con humildad, sobre todo cuando alguien lo hace, agradezco con humildad el aplauso, la admiración, la agradezco, pero no es algo que me debe a mí llevar a, no es algo que yo debo yo guardar en el corazón e instalarme en eso, ¿sí? Porque así como lo aplauden a uno en el momento en el que conozcan la humanidad, pues también no lo van a aplaudir, sino que lo van a criticar. Miren, si algo que yo le pido al Señor, Señor, dame la gracia de no escandalizar a ninguno de estos hermanos. Pero yo sé así como te suben aquí, ¿ustedes estarían dispuestos a verme aquí y amarme igual?
Lo piensa uno, ¿no es cierto? Y por eso cuando uno sube a alguien aquí, pues es una maravilla, ¿sí? Pero cuando ese alguien aquí me falla, lo voy a amar igual. Nuestra tendencia es aplaudir aquí. No estoy bailando, ¿no? Aplaudir aquí. Pero cuando está acá, nuestra tendencia es, digo nuestra tendencia, nuestra, nuestra pobre humanidad, porque eso nos pasa a todos. Nuestra pobre humanidad es juzgar, criticar, de pronto ya cortar, ¿sí? Eso es algo que, y entonces, precisamente, mire, si el mismo Señor lo vivió y lo experimentó, o sea, el Señor entra en un burro, todo el mundo, échele palma, ¿sí? Y, o sea, todo el mundo, y esos mismos que aplaudieron y que cantaron Hosana, esos mismos gritaron crucifícanlo, esos mismos, ¿no? Entonces, si eso lo vivió, nosotros muchas veces vivimos eso y por eso tenemos que poner nuestro corazón en el corazón de Dios y entender que Él, ahí es donde uno entiende, Dios es fiel. Dios es fiel porque Dios apuesta constantemente por cada uno de nosotros. Por eso Dios es fiel, por eso ese debe ser el apego principal. El apego principal, el aplauso es para Él y la gloria debe ser siempre para Él, porque si usted se queda con el hombre, mire, el hombre está aquí y a veces está acá, y a veces nosotros, inclusive nosotros mismos estamos aquí y estamos acá. Dios ama, nos ama en cualquier forma, pero nosotros somos bastante complejos y eso es un martirio, ¿no? Es un martirio porque uno normalmente quiere, o normalmente uno quiere que ser aceptado por los demás, ¿no es cierto? Normalmente uno quiere que lo amen. O sea, el hombre tiene sed de amor. Entonces normalmente uno quiere que lo amen. Normalmente uno, cuando uno se entristece, cuando lo ignoran, ¿no es cierto? Cuando no lo determinan, cuando no lo tienen en cuenta, ¿por qué? Porque en el fondo uno quiere que lo amen, en el fondo uno quiere que lo feliciten, en el fondo uno, y no es malo, o sea, no estoy diciendo que no sea importante y que no sea necesario, aclaro, ¿sí? No es malo. Pero cuando eso no está, eso no debe determinar mi experiencia de fe, eso no debe determinar lo que soy, eso no debe determinar si yo sé que tengo mi corazón puesto en el Señor y en Él confío, yo sé que aunque nadie me diga que me quiere, yo sé que sí, que yo me debo, yo sé que me siento amado. O sea, yo no tengo primero que sentir, que estar buscando por acomodarme a los demás, por no quedar mal con los demás, entonces acomodarme y perder mi propia identidad y perder mi verdad, que eso es lo más grave. ¿Cuántos de nosotros perdemos nuestra verdad por acomodarnos a las verdades de los otros, por acomodarnos a las verdades ¿sí? Del otro? ¿No? Entonces, es impresionante, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a entender que Dios apostó por mí y apuesta por mí, pero que el llamado de Dios implica que sangre, martirio. Miren, ¿y cuál es el martirio más grande? Nosotros tenemos total derecho a la legítima defensa, ¿sí o no? Cuando usted lo calumnian, cuando usted lo atacan, cuando usted le hace mal, que a todos hemos vivido eso en algún momento, cuando usted tiene el derecho a la legítima defensa, sépalo muy bien, tiene el derecho, no es pecado, defiéndase, busque cómo aclarar las cosas, defiéndase, pero si usted quiere ser mártir, si usted quiere realmente subirse a la cruz, si quiere realmente experimentar lo que experimentó Cristo y quiere ofrecer un ayuno de esos que duelen, no se defienda. ¿Sí? No se defienda. Miren, no estoy diciendo que se tenga que callar. ¿Sí está claro eso? O sea, cállese, aguántese, sí, ponga la otra cara. No, no, usted tiene derecho a la legítima defensa. Lo puede hacer, no comete un error, no falla, puede defenderse. Pero si usted quiere pasar de este nivel y colocarle un poquitico
nivela su fe, ¿sí? Y quiere experimentar un poquitico más, ¿sí? Lo que es estar cerquita del Señor, no se defienda. Eso duele, 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 ¿no? Y duele, y eso yo creo que duele más, duele menos que le metan un tiro a uno. Es más fácil que le metan a un tiro que le toquen el yo. ¿Sí? Ese yo. Ese es el martirio. Es un martirio cruento, es un martirio doloroso, ¿no? Es como esas mujeres sumisas, abnegadas que tienen, casi siempre que tienen el marido y llevan 30 años, 40 años, con el respeto de ustedes lo digo, ¿sí? Y tienen 30 años y a veces uno ve, sobre todo, uno ve esas madrecitas que llevan años allí con ese personaje, ¿no? O ese personaje viceversa con eso, porque no es fácil, ¿sí o no? 30, 40 años y ahí con ese personaje, ¿sí? Sí, y uno dice, Dios mío, pero a veces hasta uno dice, pero ¿usted cómo se aguanta? No, no se aguante, deje a ese señor. ¿Cuántos de ustedes no han dado ese consejo, sí o no? Deje a ese señor, ya no se aguante más. Eso es legítimo, ¿sí? Pero muchas de estas personas, cuando deciden quedarse, pasan de lo que pueden, o sea, de lo legítimo de pasar de poder hacerlo a encontrar en eso un medio de santificación y de crecimiento impresionante. Miren, yo conocí a una señora, 40 años de matrimonio, el marido, ¿sí? El marido, ¿sí? Un santo, porque al lado de un santo vive un mártir, ¿sí? El marido de estos y la comida y siempre refutando y todo, y esta mujer así, y yo le decía, mire, ya no más, no aguanto, no padre, porque yo quiero que él llegue al cielo. Yo quedé así, como muchos de ustedes, yo quedé así, ¿qué? O sea, yo quiero que él llegue al cielo. Yo oro por mi esposo, me ofrezco por él. Eso es un nivel impresionante. Lo otro, o sea, es posible, porque nadie está destinado a aguantar, a ser infeliz, ¿sí o no? Nadie, o sea, Dios no quiere que nadie sea infeliz. Pero cuando la persona asume su circunstancia y le da ese toque de fe, lo asume en ese lenguaje de fe, uno dice, Dios mío, vea, mi respeto, me quito el sombrero, porque yo no lo aguantaría, ¿no? Por la salvación de las almas, Padre, por la salvación de las almas, Dios mío, ¿sí? Por la salvación de mis hijos, por la salvación, es todo, recapitular, o sea, aprovechar de cada circunstancia, cada momento y ofrecerlo por la salvación de las almas, ¿sí? Por la salvación de las almas. Miren, llega un momento en la vida ¿por qué estoy aquí yo? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué usted está aquí sentado? ¿Sí? No es por cumplir un precepto simplemente. ¿Por qué estamos nosotros sentados? ¿Por qué me dice cura? O sea, el ser cura no es lo más importante, esto es un medio. Esto es un medio, esto no es un fin. ¿No? No es un fin, no es lo más importante. Ser lo que usted sea no es el fin, no es lo más importante, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Por la salvación mía y de las almas. Y esto no va a ser fácil, no va a ser fácil. Entonces ahí es donde uno entiende ese, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, nosotros yo creo que, si me atrevo a decir, y si me dan el permiso de decírselos, nosotros no estamos en ese nivel. Nosotros no estamos en el nivel. Ese de perdónalos porque no saben lo que hacen, tranquilos. Sigan. Yo los voy a seguir amando. No. Primero, porque dejaríamos de estar criticando tan, hablando tan del uno, del otro, de estar juzgando al otro, de estar chismeando. ¿Sí? De estar chismeando, de estar, ¿sí?
de estar uno condenando, de estar uno, dejaría uno de hacer esas cosas. Pero todavía nos falta. Bueno, pero esto no es un discurso de, no, esto no es un discurso en el que nos desanimemos, ¿no? Sino yo creo que es la motivación que el Señor nos da hoy de entender que este caminar, este proceso no es fácil. Obras son amores y no buenas razones. Y no buenas razones. Y en algún momento a nosotros nos van a pedir sangre. Nos van a pedir sangre. O sea, la vida nos va a pedir sangre. O sea, en algún momento nos va a pedir sangre. Esa sangre de coger y decir, bueno, bajo la cabeza. Bueno, no me llamó, voy a llamarlo. ¿Sí? Esto no me dice que me quiere, voy a decirle que lo quiero. Eh, esos pequeños detalles que son, y aparentemente son fáciles. ¿Sí? Este me hizo daño, voy a perdonarlo. Yo no cometí la falta, pero pues, bueno, está bien, voy a pedirle perdón. Esos pequeños detalles son aparentemente muy sencillos, pero son dolorosos, ¿sí o no? Pero pues está el plan, está la otra parte, ¿no? Usted si quiere, si a usted le han hecho daño, pues aléjese. Si usted no lo llaman, pues aléjese. Si usted no, ¿sí? Entonces. Pero bueno, dar el paso es gracia del cielo. Así que después de esta motivación al martirio, pues deciden seguir al Señor, ¿sí? En este espíritu de Navidad, el espíritu de Navidad es eso, ¿no? Yo creo que yo creo que antes, más que dar es disponerse a recibir, pero no recibir lo material, sino recibir aprendizaje, recibir enseñanzas, recibir catequesis. Miren que a veces uno en la vida cuando se dispone a dar, termina recibiendo. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho misiones. ¿Alguna vez? Ojalá, sería interesante que pudiéramos hacer una misión aquí. Ahí dejo eso ahí en el corazón de cada uno, una misión. Ustedes tengan la oportunidad de ir a una misión, de ir a evangelizar, de ir a compartir con gente, de ir a llevar la palabra del Señor, no a la gente. Es algo muy bonito porque uno prepara. Yo recuerdo en mis épocas de seminarista, de misionero, uno prepara, uno echa en su mochila la Biblia, las reflexiones, los dulces para entregarle a los niños, uno las cositas y prepara, el día lunes voy a hacer esto, esto y esto. Y uno se va con esa pretensión de que uno va a dar. Y es impresionante que en las misiones el que termina misionado es uno, ¿no? Es uno. Entonces es muy bonito el entender también que nosotros no damos, sino que también estamos llamados a recibir, a aprender, ¿sí? A aprender. A veces yo voy a un hospital a visitar a un enfermo y yo salgo, en vez del enfermo, salgo soy yo. O sea, en vez de salir el enfermo fortalecido, el que sale fortalecido soy yo. Es impresionante. Y hay gente que a uno le da. Ustedes muchas veces me dan, sin darse cuenta, me dan, ¿sí? Con sus vidas, con sus ejemplos, con sus maneras de cómo luchan, cómo se esfuerzan, me dan. Y eso es lo que yo los invito también a que ustedes estén abiertos, a que capten también todo lo que el Señor quiere darles por medio de las almas, por medio de las personas, por medio de las circunstancias, por medio de las situaciones, que no lo vean como una amenaza y que no lo vean como que esto es un problema. Inclusive a veces lo contradictorio es una catequesis. ¿Sí lo sabían? Lo contradictorio es una catequesis. Miren, catequesis, el martirio de Esteban. Es contradictorio que dentro de los que estaban allí como testigos del asesinato, porque fue un asesinato del martirio de Esteban, estuviera San Pablo. San Pablo estaba ahí, San Pablo. ¿Usted sabe quién es San Pablo? Tremendo apóstol, o sea, apóstol de los gentiles. Estaba ahí, San Pablo, Saulo, estaba ahí parado así. Los otros apedreándolo y él de acuerdo, él estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque según él y sus criterios, este hombre estaba mal y fue un testigo de un asesinato. Fue cómplice. Y después de estar aquí, pasar a estar acá.
y finalmente entregar su vida. ¿Ustedes saben cómo murió San Pablo? ¿No? Le volaron la cabeza. En Roma hay un lugar que se llama Tre Fontane, Tres Fuentes. Entonces le cortan la cabeza y dice la tradición que la cabeza de San Pablo rebota 3 veces. 1, 2 y 3. De esas 3 veces brotaron 3 fuentes. Y ahí está en Roma, las 3 fuentes. Se llama Tre Fontane. ¿Sí? Ahí está. Y lo decapitaron, no lo crucificaron porque él era ciudadano romano. Si no, hubiera ido para la cruz. Hubiera ido para la cruz. ¿Sí? Y fue un apóstol, o sea, impresionante. O sea, pasar del estado de perseguidor al estado de evangelizador. ¿Sí? Todo por la sangre de Esteban. Esteban, esa frase de Esteban, perdónalos, Señor, perdónalos. O sea, cógelos, Señor, bendícelos, Señor. Esa bendición de Esteban, pum, cayó sobre este hombre y le alcanzó su bendición. Le alcanzó la salvación. Miren, el hijo rebelde, el hijo que no viene a la misa o el hijo que está a lo mejor perdido, usted no sabe, una bendición suya, el que usted esté aquí, eso ahí queda, ténganlo la plena certeza. Ese sufrimiento, cada lágrima que usted derrama, que a veces usted tiene la tentación de decir, pero Señor, ¿usted será que me escucha? Cada lágrima, ninguna, yo se los aseguro, ninguna lágrima derramada se desperdicia en el Señor. Ninguna, ninguna. Mire que aparentemente Esteban se acabó, lo mataron, se murió, pero miren todo el efecto. La frase, nuestra famosa frase, sangre de cristianos, ¿cómo es? Sangre de mártir, semilla de cristianos. ¿Queremos más cristianos? Pues necesitamos más mártires que se ofrezcan por amor al Señor. ¿Quieren más cristianos en su familia, más creyentes? Ofrezcanse ustedes por amor, ofrezcan. Ofrezcan ustedes, uno no, en verdad, si en algo de por sí algo, perdón que yo me estoy extendiendo, perdón que hoy me estoy demorando un poquito, pero si en algo nosotros estamos aquí, a veces es muy curioso porque uno dice, Dios mío, uno creció en el seno de una familia y no todos creemos de la misma forma, ¿sí o no? Sí, a veces pasa eso. Uno dice, pero este hermano no va ni a misa, este otro de vez en cuando viene, este otro ni cree, este otro tal cosa, y yo porque sí. Sí, a veces uno ve tanta diversidad, ¿no? Dentro de en el mismo seno de un hogar, y a lo mejor si el Señor nos ha permitido a nosotros abrirnos a la gracia del Espíritu y abrirnos a un proceso de conversión, es para también la salvación de ellos. Es para la salvación de ellos. Necesita a uno. Para la salvación de ellos. Necesita. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ser ese? ¿Quién quiere morir para permitirle al Señor que dé vida? Una pregunta complicada, pero es una invitación del Señor. No, hoy precisamente en la festividad de San Esteban. Yo no sé si recuerdan la historia de María Goretti, yo creo que se las había contado también, ¿no es cierto? María Goretti. ¿Todos la escucharon? La historia de María Goretti. Mártir de 13 años. Una niña de 13 años. 18 apuñaladas le dio porque no se dejó tocar. La mártir de la pureza. ¿No? Una niña bien formada, pero de 13 años, italiana, y vivían, pues como eran tan pobres la familia, vivían con un señor que tenía un hijo de 19 años, Alejandro, y Alejandro proponiéndole cositas a la niña, y un día este muchacho, en un frenesí impresionante, la agarra y le dice, bueno, aquí es, y esto y lo otro, y ella, no, Alejandro, nos vamos a condenar. No, le dice ella, no. Y el muchacho, pues en ese
Euforia cogió un cuchillo y 18. 18 puñaladas a María Goretti, porque no, dijo, prefiero morir antes que pecar. Y entonces este muchacho sale corriendo y cuando llega la mamá la encuentra todavía viva. Y entonces por eso la niña empieza a decir, dice, fue Alejandro, mamá, fue Alejandro. Y la niña empieza a sufrir, fue Alejandro. Entonces toman preso a Alejandro, lo llevan preso y la niña pasa toda una noche, no le pueden poner anestesia, toda una noche de dolor, cirugía sin anestesia, intentando salvarla. Y la niña, mamá, yo perdono a Alejandro, yo lo perdono y me ofrezco por él. ¿Sí? Y la niña muere y el muchacho se va a la cárcel. Y en los años de cárcel, Alejandro se sueña con María Goretti, María Goretti en el cielo. Y le dice ella en el sueño a Alejandro, Alejandro, el cielo también es para ti. ¿Sí? Y cuando él se levanta, su vida cambia y en la cárcel se convierte. Y empieza, dura, eso sí, paga todas sus penas, dura años, años en la cárcel. Sale, cuando sale va a buscar a la mamá de María y le pide perdón a la mamá de María. Y la mamá de María le dice, yo no tengo nada que perdonarte porque si María te perdonó, ¿quién soy yo para acusarte? Miren, esos son de esos martirios. Entonces son gente, o sea, realmente que se crucificó. O sea, perdonar es crucificarse. Yo te perdono, se imagine perdonar la muerte de un hijo. Eso es un alma que se subió a este nivel, o sea, se montó, se montó. Y este hombre sale y en la canonización, miren, lean la historia de María Goretti. Esto que les estoy contando no es ni parábola ni cuento de hadas. Estos casos de la vida real. Y en la canonización de María Goretti, ¿quién estaba en la primera silla? ¿Quién estaba en la primera silla de la canonización de María Goretti? Su asesino. Su asesino, su agresor estaba ahí en primera silla. Y murió santamente, se hizo monje. Se hizo monje y murió santamente. Entonces, impresionante todas estas historias. ¿Sí? Impresionante. Santa María Goretti. Búsquenla y verá. Santa María Goretti. ¿Sí? La santa de la pureza. 13 años la niña. 13 añitos. ¿Sí? Hasta en YouTube consiguen la película. Ahí está la película. Pone María Goretti. Si no le gusta leer, véase la película. Pero son historias valientes. O sea, realmente es. Yo digo, cuando yo veo eso me pregunto, ¿seré yo capaz? ¿Seré yo capaz? Obviamente que no. Pero si el Señor le permitimos que nos conceda la gracia,